Vamos a definir valores extremos de una función. Entonces consideramos cualquier función con su dominio y su imagen. Y los valores extremos son los máximos y los mínimos. Uno en realidad ya venía hablando de máximos y mínimos, por ejemplo, con la función seno de x. Uno sabe cuál es el valor máximo que alcanza. Pero vamos a distinguir máximo relativo o local y máximo absoluto. El relativo o local es un punto, tiene coordenadas c, f de c, su imagen. Va a ser el máximo relativo o local de la función si es el valor más grande que alcanza, pero en un entorno del punto. Ven que ahí dice, para todo x del entorno del punto C, todas las imágenes son más chicas o a lo sumo iguales a ese valor de la imagen f de c. Tomo un entorno de la función y me fijo si ese es el valor más grande que alcanza. Y si fuera absoluto, la idea es la misma, pero ahora es con respecto a todo el dominio de la función. En el local, en el relativo, solo me voy a fijar en un entorno del punto. En el absoluto, ya lo comparo con respecto al dominio de la función. Y algo muy similar para definir mínimo relativo o local. El punto C, f de c, va a ser mínimo relativo o local de la función si solo si para cualquier x del entorno de ese punto C las imágenes son más grandes o a lo sumo iguales a f de c. F de c tiene que ser la imagen más chiquita en entorno del punto C. Y si fuera absoluto, otra vez lo vamos a comparar con respecto a todo el dominio de la función. A ver, yo les voy a poner un gráfico, a ver si ustedes me pueden decir cuál es máximo relativo o absoluto, lo mismo para los mínimos. A ver si se entendió. Ahí tengo una función marcada el dominio, la imagen, un pedacito de una función. Y hay marcados 4 puntos, A, B, C y D. A ver, el punto A, ¿para ustedes qué es? Máximo relativo, máximo absoluto, mínimo relativo. Es un máximo relativo. Ese es un máximo relativo. ¿Por qué? Porque tomo un punto, el punto de la imagen, a X de C, punto A, y en ese entorno, esta es la imagen, es la más grande que hay. Así que este punto A es el máximo relativo o local. ¿Y el punto C qué es? Es un máximo absoluto y local también. Claro, este es máximo local, pero también si yo lo miro dentro, comparando con el dominio de la función, es también absoluto. ¿Están todos de acuerdo ahí, no? Bueno, ¿qué pasa con B? ¿Qué es B? Es mínimo relativo. Es mínimo relativo. ¿Y el D? Absoluto y relativo. Bien. Relativo y absoluto. Perfecto. Bueno, y con esta idea en mente de los extremos de la función, con esto vamos a trabajar un montón. Todo lo que viene ahora está relacionado con esto. Y vamos a escribir unos teoremas. Este es Weierstrass. Para pronunciarlo así, Weierstrass. Dijo que si la función es continua en el intervalo cerrado a D, entonces la función está acotada y alcanza un máximo y mínimo absolutos en dicho intervalo. Ya habíamos visto propiedades de las funciones continuas en intervalos cerrados.
teorema de valor medio y el teorema de Bolzano, y Weierstrass también. Entonces, cuando uno mira una función solo en un intervalo cerrado, seguro que pasan esas dos cosas. Está acotada y alcanza un máximo y mínimo relativo. Entonces yo a propósito grafiqué una recta, porque una recta uno sabe que no está acotada, pero si yo la estoy mirando solo en un intervalo cerrado, ¿sí? Estoy viendo solo ese pedacito de recta. Yo sé que la recta sigue por acá, pero yo estoy considerando esa recta, esa f de x, solo en el intervalo AB. ¿Está acotada? Si yo estoy considerando este dominio de la función, solo el AB, ¿la imagen quién sería? ¿Sería todo esto? Sí, F de A, F de B. Sé dónde empieza, sé dónde termina la imagen. Así que está acotada. ¿Y cuál sería el máximo absoluto en ese intervalo? B, F de B. F de B. B, F de B. ¿Y A, F de A qué es? Un mínimo absoluto. Perfecto. ¿Sí? Entonces ahí puse un caso extremo de una recta para que vean que se cumple lo que dice Weierstrass, que está acotada y alcanza un máximo y mínimo absolutos. Y bueno, y apareció otro amigo más, todos se dedicaban a hacer teoremas, que es Fermat, que dice que si una función tiene derivada finita en un punto C, y justo en ese punto C alcanza un máximo o un mínimo local, entonces la derivada en dicho punto es cero. Primero les puse el enunciado, debajo tienen lo mismo en notación matemática, ¿no? Un punto C del dominio de la función, existe f' en C, la derivada es finita, y f de C, en vez de acá tendría que haber puesto CF de C, es máximo o mínimo local. Entonces la derivada en ese punto va a dar 0. La misma función de recién que habíamos marcado A, B, C y D como máximos y mínimos locales, algunos absolutos, en esos puntos las rectas tangentes son horizontales, o sea, su derivada es 0. Ven que ahí les grafiqué tramos de las rectas tangentes. Si la derivada en un punto existe y en ese punto hay un máximo, un mínimo, bueno, seguro que ahí la derivada va a dar 0. ¿Está? Solo tiene que ser local, ¿no, profe? No puede ser absoluto. Sí, sí, puede ser absoluto. Porque los locales mínimos o relativos pueden llegar a ser absolutos. Y si ustedes se fijan, después cuando continuemos, en realidad casi todo lo vamos a manejar con máximos o mínimos locales. Después nos fijaremos si es absoluto. Está bien. Bueno, gracias. Por ejemplo, la parábola para ustedes, ¿tiene un máximo? ¿Tiene un mínimo? La clásica, igual x al cuadrado. Absoluto no, pero local sí. ¿No? O sea, mínimo. Al cuadrado, sí. Sí, Tiene un igual, mínimo. ¿Qué O sea, tiene? no ¿Tiene máximo? ¿Tiene mínimo? ¿Qué Claro, tiene? mínimo. Claro, Tiene un mínimo mínimo, absoluto ¿no? Que sería el vértice de esa parábola. Claro, Sí. es un mínimo Cero, absoluto. Primero digo que es local, después me fijo, la grafico, pongo dominio imagen, siempre se pone dominio imagen aunque no se pida, que eso no lo pone.
Con respecto a todo el dominio, ese es absoluto también. Es local y es absoluto. ¿Por qué decías que no, Fede, que no era absoluto? No, yo estaba pensando en un máximo, o sea, x al cuadrado, por ejemplo, no tiene un máximo absoluto porque tiende al infinito. No, esa no tiene nada. Pero sí puede ya tener un máximo local si se lo toma en un entorno reducido, eso es lo que había pensado. Si la tomo así como el teorema de Weierstrass, en un entorno, Claro. en un intervalo cerrado, sí. Pero acá pensándola en todo su dominio. Ah, está bien. ¿Sí? Esta tendría un mínimo local y con su dominio pasa a ser absoluto. Pero ven que primero decimos local y después nos fijamos si con respecto a todo el dominio pasa a ser absoluto o no. Pero bueno, eso vamos a profundizar la otra clase. Entonces hoy lo que nos concentramos fue en resolver límites aplicando la regla del L'Hopital y empezamos con estos temas de valores extremos, con estos dos intervalos, para poder encarar la clase que viene. O sea, estos dos teoremas no van a hacer nada de tarea, pero sí lo vamos a tener presente para la clase que viene. Profe, esta último teorema es algo así como que en cada máximo mínimo local hay una tangente horizontal, ¿no? O sea... Sí. Y esas cosas geométricas de los teoremas no se las tienen que olvidar, porque a veces en los parciales se los preguntamos así. Incluso creo que ustedes tenían, ¿no? Encontrar una función, encontrar valores del parámetro para que la recta tangente sea paralela a la que pasaba por los extremos. Y ese era el teorema de Lagrange. Y a veces se tientan a buscar la recta y plantearla por paralelismo de las pendientes. Pero ustedes tienen que relacionar también con los temas que le estamos evaluando. Y si hay problemas que tienen interpretaciones geométricas, eso lo tienen que usar. Bueno, ahí está, Jean-Fran. Y también, como acaba de decir Fede, también tiene una interpretación geométrica. Donde están los máximos y los mínimos, y yo lo dije también, la recta tangente es horizontal. Es otra manera de decir la derivada en el punto da cero. Entonces uno tiene que hacer también esas traducciones de lo que está escrito en lenguaje coloquial con palabras al lenguaje con símbolos o al lenguaje geométrico. Son todas formas diferentes, registros distintos de escribir lo mismo, de decir lo mismo.